Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo con mucho afecto. El día de hoy se me ocurrió compartir con ustedes un tema que creo yo será del interés de la mayoría y tiene que ver con el nombre profeta, ya que es tan común en nuestros centros de estudio o en los lugares donde nos reunimos para refrescar un poco el alma. Siempre se habla de profetas del Antiguo Testamento, Biblia hebrea, o incluso del Nuevo Testamento. De hecho, a Abraham se le llama profeta, a David se le llama profeta. Claro, esto tiene que ver con una visión de profeta del periodo intertestamentario, en donde a Abraham y a David se le asignan las cualidades de un profeta. Y a Jesús también se le llama profeta. Pero a todo esto, ¿qué rayos significa profeta? Primero, la palabra profeta no pertenece propiamente al acervo español. La palabra profeta es una herencia del latín, profeta, pero tampoco nace en el latín, sino nace en el griego. La palabra profeta tiene dos voces o dos partes. Pro, que significa antes de, y fimi, de donde viene la palabra eufemismo. Bueno, femismo, habla o dice, es decir, habla las cosas bien, o en cuanto a eufemismo. En profimi, de donde viene profeta, habla las cosas antes. Profimi, habla las cosas antes. Pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe fundamentalmente a la mitología griega. En la mitología griega, Tiresias era un adivino. Bueno, hay muchos, pero este es uno de los principales. Tiresias era un adivino quien hablaba y decía las cosas antes de que éstas sucedan. Pero era fundamentalmente un adivino, pero este adivino se le llama profimi en griego. ¿Por qué? Porque tenían razón. Tiresias era un adivino que decía las cosas antes de que sucedan, y algo así como los videntes de nuestra época que dicen, bueno, en mayo habrá un terremoto o algo por el estilo. Pero algo así era Tiresias, que pertenece únicamente al ideario mitológico griego. Es muy probable que Tiresias nunca haya existido. Entonces, producto del uso de la palabra profimi para adivinos como este, se le aplicó a los profetas de la Biblia hebrea en la traducción al griego, llamada Septuaginta. La cuestión es, ¿un profeta en realidad eran Isaías o algunos de los mencionados en la Biblia hebrea? Oseas, Amós, Ageo, Abdías, ¿eran profetas? La respuesta es no. Entonces, ¿en la Biblia no hay profetas? No. No como en la Biblia, no como en la mitología griega. Primero entiende, la palabra profeta significa el que habla o el que dice las cosas con anticipación. Y en la Biblia hebrea, un profeta no pretende decir las cosas con anticipación. De hecho, los personajes que hemos mencionado, dice en la Biblia así: Vayhi devar Adonai el Hagai, Vayhi devar Adonai el Yeshayahu. Y llegó palabra de Yahvé a Ageo, y llegó palabra de Yahvé a Jeremías o Isaías. La palabra Naví, y luego dicen Hagai Hanaví, Ageo el profeta, o Ageo el Naví, dejémoslo así. Y luego dice Yeshayahu a Naví, Isaías el Naví. Pero ¿qué es Naví? Ese es en realidad el punto en el cual debemos detenernos. No te angusties, ni me llames hereje por decir que la palabra profeta no se adapta a los parámetros ideológicos sobre estos personajes en la Biblia hebrea. No. Primero, déjame terminar antes de que te espantes. La palabra Naví, si bien es cierto, hay una discusión que lleva ya cierto tiempo entre los especialistas, lo más probable es que venga del verbo vo, que significa venir, pero en estructura hif'il, Naví, el que trae. Naví, el que trae. Algunos dicen que puede estar relacionado con la raíz acadia, vo, que también significa borbotear. Entonces, el caballero que se comporta de esta manera borbotea como si fuera un manantial las palabras. Pero en realidad, la palabra Naví, que estaría en estructura hif'il, significa el que trae. ¿Por qué el que trae? Porque ellos no hablan por su propia cuenta. Independientemente si tú crees o no en la profecía, estas personas, según la Biblia hebrea, traen
palabra que no es de ellos. Ellos no son adivinos. Precisamente la diferencia en la Biblia hebrea y la literatura comparada del Antiguo Medio Oriente es que los adivinos no son aceptados en la Biblia hebrea. Mira la diferencia. Mientras profeta en realidad viene de la palabra adivino o describe el oficio de un adivino, que es aquel que predice el futuro. El profeta hebreo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos no predicen el futuro. Ellos traen palabra de Yahvé y llegó palabra de Yahvé al profeta, Ageo, etc., al Naví. El Naví significa el que trae. Es decir, llegó palabra de Yahvé a alguien que la va a traer. Entonces, Ageo, Isaías, Jeremías, Isaías se constituyen no en adivinos ni en profetas, que vendría a ser prácticamente lo mismo. Se constituyen en emisarios, en deliveries, en alguien que trae la palabra de Yahvé, la recepciona y la transmite. Se la transmite al pueblo, o se la transmite al rey, o se la transmite al sumo sacerdote, dependiendo el receptor. Pero este personaje se llama Naví, que es el que trae. Y claro, ¿para qué trae esta palabra? Para que la gente, el rey o el sumo sacerdote, corrijan su camino y enmienden el mismo, de tal manera que las cosas que él está advirtiendo no sucedan. Es exactamente lo contrario al adivino. El adivino te dice lo que va a suceder. El profeta te dice, mira rey, si tú continúas siendo un politeísta, si tú continúas con esta actitud que le indigna a Yahvé, entonces vendrá el ejército al cual tememos mucho y nos destruirá. Enmienda tu camino, como pasó con Ezequías y Isaías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Entró llorando al templo, pidió perdón a Yahvé y cambió su conducta hacia Yahvé y los dioses que tenía. Entonces, el profeta hebreo, qué pena que tengamos solo esa palabra para llamar, el que trae las noticias de Yahvé en el pueblo hebreo, es un profeta desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista lingüístico, no es un profeta. Es alguien que trae, es un emisario, es un representante de la divinidad, que te dice cómo equilibrar o rectificar tu camino para que las cosas no te vayan mal, para que no exista luego como resultado a tu conducta perniciosa, no exista luego una catástrofe que la tenga que pagar el rey, el sacerdote, el pueblo, el templo, destrucción. Entonces, el profeta en realidad es esto, es, en la Biblia hebrea, por supuesto, es aquel que te advierte cómo encaminar tu conducta para que las cosas no sucedan. Su significado, Naví, significa el que trae. ¿Cuán alejados en realidad está nuestro vocabulario bíblico? ¿Cuán alejado está de lo que realmente la Biblia quiere decir? Ahora, esto es independiente a si eres un hombre de fe o no, independientemente a si tú crees que la profecía es ex eventum o no, más allá de todo lo que tú quieras creer. Mi reflexión hoy no está dirigida a quien cree y a quien no cree. Mi reflexión al día de hoy está dirigida a qué mal nos hizo a nosotros, los herederos del idioma español, qué mal nos hizo tomar las palabras griegas para asignarle un oficio a un semita que no tiene nada que ver con el mundo helénico griego. Nos hizo mucho daño porque finalmente acabamos atribuyéndole cosas que en realidad él nunca quiso decir. En realidad, un profeta en la Biblia hebrea nunca hablaba del futuro que va a suceder. Hablaba de un futuro que él no quería que suceda y que Dios tampoco quería que suceda. Él traía advertencia, pero también traía consejo, sabiduría y consuelo. Espero que esta breve reflexión nos lleve a pensar siempre que tenemos ante nosotros una traducción y que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para acceder a los textos originales, hebreo y griego. Adiós, shalom.
y que a los que creen en Dios, el Creador les bendiga. Y a los que no, que la fuerza les acompañe.